bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a repasar un par de teorías de aprendizaje, como son el conectivismo y el aprendizaje social. Bien, primero lo que debemos es pensar qué mecanismo mental es el que nosotros realizamos, qué proceso para poder aprender. Nosotros al aprender lo que hacemos siempre es manipular una serie de elementos, ya sean físicos, como puede ser que el ordenador, el teclado con los que tú estás interactuando físicamente. Puedes estar viendo un objeto de un determinado color, rojo, de una determinada forma, esférica. Puedes estar leyendo un libro, pero también manipulamos elementos conceptuales, ideas y conceptos que nos sirven a nosotros para ir avanzando. Por ejemplo, podemos adquirir el concepto de lo que es el dinero, o el concepto de lo que es el bien común, o una serie de ideas que a veces son más difíciles de capturar, como puede ser el concepto de libertad o el de justicia, pero que todos de alguna forma ya tenemos construido en nuestra mente qué significan esos conceptos. Bien, el conjunto de todos esos elementos y su interrelación, su amalgamación, es lo que conforman nuestras capacidades y competencias. Es decir, construimos, igual que vimos en la teoría del constructivismo, construimos nuestro conocimiento e interpretamos a partir de la imagen mental que nosotros tenemos la realidad que nos rodea. Pero como sabéis, en una competencia siempre hay como tres aspectos bastante importantes o diferenciador, que son diferentes entre ellos, como por ejemplo todos aquellos que tienen que ver con el conocimiento y el saber. Es decir, serían los conocimientos que nosotros habitualmente evaluamos de los alumnos. Y aquí pues hay determinados elementos como la información, la lectura que realizamos, los consejos que un docente o un experto puede darle en este caso al educando, las teorías que aprende. Bien, ese conocimiento no nos permite ser absolutamente competentes si no sabemos utilizarlo, si no sabemos hacer algo con él y transformar el conocimiento en una acción que el alumno es capaz de poder hacer para demostrar su competencia. Yo, por ejemplo, puedo saber leer, sin embargo, si no leo, porque no me pongo a leer, pues de poco me va a servir ese conocimiento, puesto que el hecho de ponerme a leer para conocer algo, para leer una novela o para el fin que fuera, si yo no lo realizo, el conocimiento lo tengo, pero no lo pongo en práctica. Es decir, no acabo de ser un competente en el caso de que yo sea un agente lector. Bien, dentro de lo que podemos hacer y transformar estarían los materiales didácticos. Los recibimos de una determinada forma y posiblemente al utilizarlos nosotros lo incorporamos dentro de nuestro estado mental en aquel momento y los recordaremos, los utilizaremos en virtud de cómo se han adquirido, cómo los hemos tocado, transformado, hecho con ellos, qué es lo que nosotros sentimos al trabajar con los materiales didácticos. Si recordáis, en cualquier proceso de aprendizaje, siempre que tocas, manipulas o realizas algo, consolida mucho más el aprendizaje y posiblemente ese manipular nos permite recordar en determinadas circunstancias en las cuales adquirimos ese conocimiento, pues cómo era el entorno, qué tipo de compañeros teníamos, quién era el profesor, en qué entorno físico nos encontrábamos. Es decir, el transformar, el manipular nos permite evocar no solamente el conocimiento, sino el entorno en el cual estábamos aprendiendo. Eso implicará que manipulamos y adquirimos nuevas habilidades, o implicará que los hábitos que tenemos se pueden transformar o se pueden crear. Es decir, cuando tú adquieres el hábito de leer, ese hábito de leer lo has adquirido porque sí que te han enseñado las letras, sí que conoces las letras, sí que te han dicho cómo tienes que enlazarlas para poder entender qué hay sílabas, para poder interpretar qué hay sílabas, para poder
comprender qué es lo que dice la palabra, pero has de adquirir el hábito de leer con soltura. Bien, ese hábito también es un hecho transformador. El autoaprendizaje es aquello que nosotros realizamos en el que, estando dentro de lo que sería el conocimiento, porque estamos aprendiendo algo, estamos conociendo, estamos sabiendo algo, al hacerlo con un esfuerzo nuestro propio, estamos implicando mucho más el hecho de hacer y transformar. Razón por la cual después el aprendizaje se ha consolidado bastante más. Y siempre que transformamos, siempre que manipulamos, estamos trabajando sobre la experiencia. La experiencia es una cosa que nos va fijando ese conocimiento dentro de lo que es nuestros diferentes estados mentales y nuestro al final y nuestra competencia en ese conocimiento que estamos trabajando. Pero claro, si no queremos, si no tenemos la actitud adecuada, si no somos proactivos, si no somos capaces de decidir, difícilmente podremos poner en práctica una competencia. De hecho, si tú sabes leer, sabes cómo hacerlo y conoces bien pues cómo una novela se puede leer, que has de comenzar al principio, has de continuar leyendo toda la trama, etcétera, etcétera, pero no quieres o no tienes una actitud positiva hacia la lectura de novelas, o no te parece que sea el momento adecuado, tú serás competente, pero en el momento que lo realizas, en el momento que quieres, sí que podrás despliegas y podrás poner en práctica todo ese conocimiento, ese saber hacer y esa competencia. Pero si no quieres o no es el momento adecuado, no lo harás. Por lo tanto, sí que tenemos que estar trabajando nuestras emociones en ese momento. Las emociones pueden ser las que nos determinen si estamos en disposición o no de realizar algo que conocemos y realizarlo como un proceso, ¿no? Pero también nos pueden motivar nuestras tendencias personales o psicológicas. Podemos tener una tendencia a no leer, pero que nos puede gustar más pues ver novelas en la tele o ver películas, más que por ejemplo el hecho del hábito de leer. O sea, la parte más actitudinal tiene que ver cómo somos, cómo se muestran nuestras emociones, cuáles son nuestras tendencias, que posiblemente tengamos que trabajarlas, ¿no? Pero tenemos todos unas tendencias y personales, ¿no? Y también nuestro entorno. Nuestro entorno es el que nos puede motivar más o menos, nos puede hacer más autónomos o menos para aprender a partir de la actitud que nosotros estamos teniendo. Y cuando los padres han sido muy proactivos y nosotros hemos visto un modelo proactivo con ellos, o nos han aconsejado por ejemplo pues leer, o bien el entorno en el que yo me he movido, por ejemplo en el barrio o en el pueblo o en la ciudad, o bien si me estoy moviendo en un entorno de redes sociales, todo eso determina cómo estamos aprendiendo. Bien, si entramos dentro de la teoría del aprendizaje del conectivismo, lo que tenemos que decir primero es que se enmarca en los momentos actuales en los que estamos viviendo, y es una teoría que surgió de George Siemens, que bueno, es una persona que dentro de las universidades norteamericanas comenzó a publicar junto a otros compañeros cómo debería ser ese aprendizaje en el cual nosotros ahora estamos aprendiendo mediante las tecnologías y los entornos sociales tipo redes sociales, o lo que llamaríamos la web 2.0. Para él, la información fluye por diversos canales y fluye de una forma caótica y poco estructurada. Es decir, podemos caer en la infosicación, podemos tener mucha información que nos llegue por todos lados, pero si esa información no es correctamente procesada, difícilmente se va a convertir en conocimiento, y menos en aprendizaje. No vamos a realizar las tres partes que nos hacen competentes cuando estamos aprendiendo: conocer,
Por lo tanto, si nosotros lo que recibimos es información, muchos inputs de información mal procesada, no vamos a poder utilizarlo para conocer. Tampoco vamos a saber qué hacer con esa información, cómo transformarla, y posiblemente lo que no vamos a hacer es hacer nada con esa información, porque estaremos desmotivados, porque veremos que es bastante caótico y que, como él dice, es poco estructurada. Pero afortunadamente, así como la tecnología nos aporta gran cantidad de información, también a la vez nos permite que esa información la podamos analizar, la podamos ordenar, la podemos almacenar. No nos cabe todo dentro de lo que es nuestra memoria. Por lo tanto, hemos de utilizar los mecanismos que nos permiten las tecnologías que en este momento tenemos para poder dosificarla y utilizarla siempre en el momento adecuado. Es decir, que yo sea competente en la realización de una tarea o en la resolución de un problema siempre que yo lo necesite. Y para eso no tengo que tenerlo todo almacenado en mi mente, sino que lo que puedo hacer es recurrir a la tecnología para que en esas situaciones que yo deba resolver algo lo pueda hacer. Es decir, yo tengo que escribir un informe sobre un tema científico. Este informe no solamente será mi experiencia que yo habré realizado, que puede ser experiencia en un laboratorio o puesta en práctica de experimentos para verificar una determinada teoría, sino que será la lectura de todas las fuentes que yo sigo normalmente para poder basar mis teorías. O puedo tener también toda la información que me envían determinados compañeros que trabajan conmigo en el departamento de la universidad, etcétera, etcétera. Toda esa información, que es muchísima información, la puedo ordenar y la puedo almacenar de una forma ordenada, siempre que use adecuadamente la tecnología. Y en el momento que yo esté escribiendo ese informe, accedo a ella y la utilizo, la analizo y la utilizo para poder realizar y transformarla, es decir, para poder ser competente a la hora de escribir un informe científico. Evidentemente mi actitud es la de escribirlo, mi actitud es positiva, mi actitud es la de divulgar esa experimentación que yo he podido estar llevando a cabo para verificar una determinada teoría.